Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bienvenidos a otra sesión de Sígueme. En este espacio estamos hablando de la importancia de romper ligas o lazos familiares antes de ir al campo. Gracias por venir. Mi nombre es David. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Avieser. Mi nombre es Sergio. Bueno, hermanos, gracias por estar en este tiempo. Sabemos que ir al campo misionero no es nada fácil, especialmente en cuestiones de cuando es tiempo de despedirnos de nuestros familiares. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué son las cosas que dice Jesús y por qué? Creo que una de las cosas que sí tenemos que tomar en cuenta sobre este tema, y me gustaría que fuera de las primeras cosas que se mencionara, es el hecho de que cuando Jesús nos pide que rompemos lazos familiares, no lo hace desde una perspectiva de querer ser malo, ni con la perspectiva de hacernos daño. Que regularmente cuando nos dicen ese tipo de frase de tienes que romper lazos familiares, tienes que alejarte de tu familia, automáticamente lo que viene a nuestra mente es a un Jesús malo que no le interesa que yo tenga familia, que no le interesa que yo sea feliz, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que bíblicamente, aún en la vida de Jesús, vemos que ese no es el caso, ese no es el punto o la razón por por la que él dice eso. Y lo podemos tomar en cuenta con su propio ejemplo. En el libro de Juan, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 19, vemos que en el momento de la crucifixión, en los versículos 26 en adelante, dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Así que Jesús, aún en las circunstancias donde se encontraba, aún durante su ministerio, siempre había una responsabilidad de su parte en la necesidad de su madre, aún sabiendo cuando él se fuera, ella se iba a quedar abandonada. Así que él se preocupó por ella, aún en ese tipo de situación. Significa, y aún Jesús también lo habla en otro momento, nosotros no podemos utilizar el seguir a Cristo como un acto voluntario de irresponsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidades como seres humanos y tenemos que atenderlas porque Jesús mismo dice que nosotros tenemos que ser responsables. Pero una cosa es eso y otra cosa es nosotros excusarnos de una necesidad para atender otra. Lo que quiero decir con esto es que si Jesús nos llama a nosotros a hacer un sacrificio como el ir a otro lugar, implica obviamente una separación, no solamente física. En ese momento va a ser física, pero va a llegar un momento en que va a ser pues emocional, etcétera, y apegarnos a nuestra vida en ese lugar de donde salimos implica pues un problema muy grande dentro del trabajo que vamos a estar realizando. Así que no, Jesús no lo hace con el punto de hacernos daño, con el punto de que pensemos que Él es malo o que Él no nos ama, sino con el punto de nosotros darnos cuenta qué tan importante y qué tan sacrificial es el trabajo o la distancia en donde nosotros vamos a estar trabajando. Si yo
estoy a días literalmente de distancia de mi familia, yo no puedo estar, y eso es algo que hemos estado mencionando en otros episodios, yo no puedo estar regresando cada cierto tiempo, pues para resolver cosas, para resolver problemas, para ver a mi familia, porque eso implica un acto de irresponsabilidad en un trabajo que se está desarrollando. Y más específicamente, si estoy en una etnia totalmente no alcanzada, que requiere el 100% de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi motivo de aprendizaje, requiere muchas cosas de mí y ninguna distracción puede estar presente en ese momento. Claro está, todo esto y muchas de las cosas que dice Jesús que a nosotros nos pueden chocar, las dice porque el punto de la misión no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la etnia. Y esto es algo que también nos choca mucho, porque cada vez que pensamos en misiones, en lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer, pensamos más en nosotros y no en lo que la etnia necesita. Y en este momento de la historia, lo que las etnias necesitan es a un misionero que esté totalmente enfocado en trabajar. Lo hacemos por la etnia. Jesús estaba pensando en la gente en la gente que necesita, no necesariamente en las cosas que nos pueden gustar o las cosas que pueden ser más atractivas para nosotros o para el tipo de sociedad en que nosotros hemos crecido. Hablando sobre este punto, Abieser, creo que es algo que Jesús deja muy en claro, ¿no? En todos los evangelios, porque si vamos a ver Mateo 12:46, nos habla este pasaje de que mientras Jesús estaba hablándole a la multitud, dice que se presentaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera y ellos querían hablar con Jesús, pero Jesús en ese momento estaba haciendo la obra a la que había venido. Entonces alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, dice Mateo 12:49, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y con esto se afianza lo que comentas, Abieser, que Jesús no comentaba esto por deshonrar a su madre, ni tampoco para hacer sentir mal a sus hermanos, porque vemos más adelante que Jesús honra a los padres, enseñó a sus discípulos a honrar a los padres. En Mateo 15:4 dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, les decía a los fariseos, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la tradición, ustedes anulan la palabra de Dios. Entonces vemos que una enseñanza enfática de Jesús es honrar a los padres, porque es algo que estaba en la ley y es algo que se tenía que cumplir sí o sí. Entonces Jesús no estaba deshonrando a los padres, sino que no se trata de honrar o deshonrar a los padres por obedecer a Dios. Se trata precisamente de eso, de ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando, incluso si eso significa romper ligas familiares, como se llama este podcast. Entonces no hay ningún lazo familiar, sentimental de ningún tipo que nos pueda anclar aquí en nuestra ciudad o en el lugar donde nos desarrollamos que impida que se cumpla la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso se logra cuando vamos a aquellos lugares donde no ha sido predicado el Evangelio. También, como ahorita lo mencionaba Abieser, cuando Jesús estaba crucificado, en Juan 19:26, se ve ahí cómo él honra a su madre dejándolo a cargo del discípulo, de Juan. Y luego en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 14, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús
y su madre María. ¿Qué significa esto? Que ellos al final comprendieron. Quizá en ese momento sus hermanos no comprendieron lo que Jesús estaba haciendo, porque dice la palabra de Dios que ellos no creían en Él. Pero al final vemos, ya en el libro de Hechos, que ellos se reunían junto con todos los hermanos para orar y para leer la palabra de Dios y estar en un mismo espíritu junto con su madre María. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que lo más importante no era que Jesús estuviera ligado, pegado todo el tiempo con ellos, sino que cumpliera la voluntad del Padre, que es lo que venía a hacer aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros también tenemos que cumplir esa voluntad de Dios aquí en la tierra, que es alcanzar, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, no significa que Dios sea un Dios que quiera separarnos o quiera deshacer la familia. No, significa que lo más importante de nuestra salvación, lo más importante de que nosotros tenemos que comprender acerca de la palabra de Dios y del Evangelio es que se expanda. Es lo que Jesús siempre quería y se ve un énfasis específico en esto, en ir, en llevar la palabra de Dios. Y él mismo no se quedaba cuando envía a los 72 o cuando envía a los 12, él no se quedaba esperando, sentado. Él mismo se iba a las otras aldeas donde no conocían el Evangelio y se iba a proclamar la palabra de Dios. Entonces, lo más importante no es los lazos familiares que nosotros podamos tener, o sea, no debe haber ningún impedimento por los lazos familiares o sentimentales que nos impida cumplir la palabra de Dios. Lo más importante es la obediencia a este mandato. Pues primero vamos a ver los versículos que nos dejan muy claro que es un requisito para alinearnos a los propósitos de Dios en este mundo. No es para nosotros mismos que estamos en esta posición de tener que dejar padres o madres y familia. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34. No creen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, lo perderá. El que renuncie a su propia vida por mi causa, lo encontrará. Luego en Mateo capítulo 19, 27 a 30, mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, Jesús sí nos está pidiendo algo muy fuerte, pero Él también está recompensándonos, no en esta vida, pero en la vida eterna. Y Pedro está reclamando, no creo que Pedro está exagerando aquí cuando dice, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Pedro en este momento, cuando dice nosotros,
está haciendo referencia a todos los otros discípulos. Y ves aquí en versículo 9 que Jesús está diciendo cualquier que me sigue, cualquier, a todo el que por mi causa haya dejado casas. Entonces, esas cosas no solamente son para los que fueron asignados apóstoles. Estos son para todos. En Marcos capítulo 10, 28 a 31, también dice, ¿y qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo él, por mi causa y del evangelio, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aun con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Entonces en Mateo capítulo 10, Jesús está diciendo que va a haber un conflicto. Él no ha venido a traer paz a la tierra. Ahora, ¿con quién están estos argumentos? Pues es obvio aquí, porque Él está hablando de lo que tienen que hacer para ser dignos de Él. Los que van a ser dignos de Él tienen que seguirlo. Y aquí Él está siendo muy claro cuando dice que va a haber conflicto entre los hombres y sus padres y las hijas y sus madres. Los que van a seguir a Jesús, los que van a ir donde no ha llegado el Evangelio. Jesús nos está mandando hasta el último de la tierra, y Él sabe que no es posible seguir adelante con la obra y mantener todas nuestras cosas, nuestras relaciones. Aún actualmente no es muy sabio estar muy conectados con sus padres y sus madres por medio de redes sociales o por medio del Internet, porque hemos visto en los últimos 10 años muchos que han sido expulsados de sus países donde están trabajando porque están captados comunicando con su gente en casa. No sabemos el nivel de profundidad de lo que Jesús nos está diciendo aquí, pero cuando Él nos manda a trabajar en el campo, Él espera que estamos 100% enfocados en el campo. En los 1700 y 1800, cuando salieron misioneros a campo, no había forma rápida de comunicar con su gente, y cuando salieron por años porque el viaje para llegar a sus países tomaron meses en barco. En aquellas épocas era obvio de que la gente que quedaron atrás tenían que respaldar en oración, etc. No es necesario mantener mis comunicaciones con mi gente solo para que oren por mí. Ellos deben de saber que deben de orar por nosotros. Nosotros debemos orar, y si pensamos en alguien que está lejos en otra parte del mundo, no requiere mucho detalle para estar orando precisamente para la obra en el campo. Pero hemos inventado muchas cosas porque tenemos acceso a esa tecnología de estar comunicando y manteniendo nuestras relaciones familiares, pero no ha funcionado muy bien, ni por los misioneros que están en países cerrados al Evangelio, y tampoco al nivel de concentración que requiere en el campo, aprendiendo idioma, haciendo el trabajo. Yo creo que la misionología de Jesús es perfecta. Y cuando Jesús dijo esas cosas hace 2000 años, todavía son relevantes y funcionan hoy. Funcionan en el mundo actual con toda la
posibilidad de estar regresando a casa en avión. Aún no es muy práctico que estás regresando del otro lado del mundo de vez en cuando por el puro costo de los aviones. Y si usted tiene familia, el costo es enorme. Es posible el puro costo del boleto de avión podía haber apoyándote en el campo otro par de años o más. Además, si usted no está pagando por esos boletos, estás cargando su congregación local con carga financiera. Entonces hay muchas razones por las cuales que debemos realmente enfocar en el campo. Pero cuando estamos leyendo los evangelios, tenemos que leerlos despacio y pensar realmente en por qué Jesús nos está diciendo todas esas cosas. Mucho de lo que Jesús escribió es para los que van con el evangelio donde no ha entrado. Me gustaría empezar con recordarles a ustedes que cuando éramos disciplinados siendo niños y caminábamos al lado de nuestros padres, ellos nos enseñaban de lo que ellos aprendían de sus padres y a veces podían ser peores o mejores que los padres que ellos tuvieron. Pero tú siendo niño, 5 o 6 años, tu mamá te dice, no cruces la calle sin ver a los ambos lados. Y obviamente después de varios percances, finalmente tú te das cuenta que no tienes que mirar a ambos lados para cruzar la calle. Y creces con eso y lo pasa de generación en generación. O cuando te dicen, no hagas eso y ya no lo haces, ya no consigues haciéndolo, ya no te metes en problemas, sino que obedeces. Y eso nos pasa con los papás o mamá, si eres un buen hijo, una buena hija, que creces en un punto en donde tú les haces caso a ellos en ciertas cosas que llega a un punto en donde tú no sabes cómo tomar tus propias decisiones. Hay cosas que obviamente papá y mamá nos ayudan para poder defendernos en este mundo y no ser malos. Pero por ejemplo, imagínense que tu papá o tu mamá te dice, quiero ir, quiero seguir. Tú le dices a tu mamá, quiero ir, quiero seguir, pero primero déjame ir a hacer esto. Y tu mamá te dice, no, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios. ¿Acaso esto tendría un diferente significado hoy, en aquel tiempo? Porque Jesús en Lucas 9, versículo 57, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Pero si este fuera tu mamá o tu papá diciéndote esto a ti, tú le harías caso. Pero este no es tu mamá ni tu papá. Este es alguien que dejó el reino que él tenía por ti. Este no es tu tío favorito, tu familiar. Lo estás aprendiendo a conocer en el camino, porque él tuvo que venir aquí para que tú lo conocieras y morir en la cruz por ti para que tú fueras salvado. Estamos hablando de la persona que recibió en todo momento palabra de Dios
y nos las trajo a nosotros. Y nos abrió los ojos y nos mostró cosas secretas que habían estado escondidas desde el principio. No estamos hablando de X persona o de otro servidor o de otro o cualquiera. No. Estamos hablando de Jesús, que sin Él no estaríamos aquí. Entonces, ¿qué tan importante es la familia? Si esta familia llega a ser un impedimento, entonces debe haber una espada para que haya división. Porque si la familia es un impedimento para que usted no salga y proclame el reino de Dios, simplemente no va a seguir a Jesús, no va a ser digno de Jesús. Lo lamento, pero así lo dice Él. Lo que Jesús vino a hacer a este mundo es serio y se debe tomar con seriedad. No es algo de corto plazo porque tengo que regresar a casarme. No es algo de 2 años nada más porque quiero hacer, ese es solamente el trabajo que quiero hacer, 2 años y ya luego me regreso. Es algo serio, jóvenes. No se trata de un día de vacaciones o de un día de campamento. Se trata de ser parte del fin, de traer el fin. Se trata de salvar almas y quedarse con ellas y hacerlas crecer hasta que ellas puedan alimentarse. Se trata de ver más allá que usted mismo. Es algo serio que no se puede poner en una caja de familia. Mi novia, mi novio, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, las deudas que tengo con mi familia, tengo que ayudarles a solventar las deudas. Ojalá Jesús hubiera tocado todos estos temas en este pequeño párrafo donde dice lo que cuesta seguir a Jesús. Ojalá él hubiera tocado cada una de las situaciones que la familia pone a nuestro alrededor, de los que queremos ir a hacer la voluntad de Dios, pero no lo hace, porque no es necesario. Lo que Él nos dice es suficiente. Y si eso no es suficiente, nada más va a ser. Llámete como te llamen. Lo van a hacer de todos modos. Te pueden llegar a llamar mal hijo, mal hija, que no amas a tu madre, que no amas a tu padre. Pero aquí la prioridad es aquellos que aún no tienen el Evangelio, que nadie se los ha llevado. Porque nadie ha querido dejar a su papá o su mamá o su abuela o su perro. Es algo serio. Usted no puede ser apto si está mirando atrás constantemente, si está yendo constantemente a su casa de sus padres porque tienen que verlos cada año, ¿solo porque es diciembre? ¿O solo porque las estrellas ven, la estrella está ahí y dices, oh, es un día festivo y tengo que ir a ver a mis padres? ¿O porque es su cumpleaños o X cosa? ¿Solo por eso? Lo que este mundo ha creado con el hecho de hacer la familia el centro, el núcleo, porque así lo ponen. Este mundo lo ha hecho para retrasar. Nadie sabe cuándo es el fin, pero va a venir. ¿Quieres ser parte del fin? Tienes que dejar a tu familia. No puedes estar jugando con el hecho de que te preocupas porque quién va a enterrar a tu papá. O por el hecho de que, pues no, me tengo que ir a despedir primero de mi familia. Imagínate esa persona que le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús dijo, oh, ya le van a poner, le van a dar cosas, le van a ofrecer su casa, le van a ofrecer una muchacha muy guapa o le van a ofrecer un muchacho muy guapo, lo van a casar, le van a poner cuantas cosas encima, lo van a meter en deudas. Muchas cosas pueden pasar con el simple hecho de ir y pedir permiso a tu familia para poder ir al campo, para seguir a Jesús, para ir a donde Él no ha ido, porque nadie lo quiere llevar. Muchas cosas. Te lo diré solo por ejemplo. Mi hija nació
y no nació mi hija, enseguida mi familia me empezó a poner trabas para que yo no me moviera al campo. Me iban a dar casa, no iba a trabajar, iba a tener dinero, iba a tener comida todo el tiempo. Y si usted se preocupa por el Wi-Fi, también iba a tener Wi-Fi. Solo por el hecho de no dejarme ir. Y hay muchas frases de las familias que son, pero son hasta frases célebres que toda la familia te va a decir. Solo por el hecho de quedarte ahí. Yo sigo recordando aún de parte de mi mamá, te vas a llevar, nos vas a alejar la infancia de tu hija. A mí no me importa si mi mamá o mi papá o mi abuela o todos aquellos se pierda la infancia de esta niña. No es necesario, no es importante. Eso es simplemente ver las cosas de los hombres, las cosas que ellos quieren, mas no las de Dios. Porque primero está Dios, no la familia. Usted no puede estar yendo al campus y está preocupándose por su familia. De una vez se lo digo. Usted no es apto para el campus y está preocupándose por ellos, cuando ellos ya tienen el Evangelio, cuando ellos tienen familiares a su alrededor, cuando ellos ya tienen acceso al Evangelio, iglesias en todas partes. Cuando a ellos también, en la misma congregación donde Dios le habló y le dijo, hay etnias no alcanzadas, también ellos lo recibieron. Pero ¿qué cree? Usted sintió ese dolor en su corazón y sintió ese sentir, yo tengo que hacer algo. Ellos no. Usted estuvo buscando información tras información para averiguar qué es lo que necesitaba hacer para expandir el reino. Ellos no. Ellos deben estar felices porque usted va a ir a hacer la voluntad de Dios. Ellos deben estar apoyando eso porque cada quien va a dar cuentas de lo que hace. Entonces, sea honesto consigo mismo y deje de tomar esto como un juego o como algo tan religioso que en el momento llega. No se trata de la familia. Jesús nos dice muchas veces que tenemos que cortar con estas ligas familiares y las razones son porque impiden llevar el Evangelio. En mis 7 años, ya casi 7 años, de que dejé la casa de mi familia, hemos recibido, y solo por el simple hecho de tener un teléfono, hemos recibido tanta crítica de parte de la familia que incluso querían dividir mi matrimonio. Entonces, yo no te digo algo que no haya pasado y duele que tu mamá, tu familia, quiera dividir tu matrimonio. Algo que Dios unió desde lejos, por teléfono. Gracias a Dios que ese teléfono no existe en los lugares donde ni hay señal, porque incluso hasta allá llegaría esa familia con la infinidad de problemas que entre ellos se causan. Proclame el reino de Dios, joven. Todo pueblo, lengua, nación, toda raza, toda etnia, todos lo van a escuchar a Jesús. Bueno, en Mateo 10, cuando dice que ha venido para poner conflicto entre el hombre y su padre, no es que Jesús mismo está haciendo conflictos allí. El hecho que el hombre quiere seguir a Jesús y dejar familia causa este conflicto porque el padre no quiere que su hijo sale. Pero en esta sesión me gustaría también hablar de una cosa que hemos visto mucho durante estos años que hemos capacitado muchos candidatos misioneros, que en el momento que el candidato está preparando para ir al campo, llega el futuro familiar, su novia. Ahora,
novia no está mencionado aquí en esos versículos, pero muchas veces cuando ya aparece la novia, pues es obvio que vamos a casar y poner familia y empezar una familia. Y o cuando la candidata misionera ya está casi preparado para ir al campo, aparece el príncipe azul y un joven muy entregado a Dios, un líder en la iglesia, guiando las alabanzas o líder de jóvenes. Bueno, ¿qué hacemos y qué podemos ver aquí cuando nosotros queremos ir al campo y ya aparece o nuestro novio, si somos mujeres, o nuestra novia, si somos hombres, y ellos no quieren ir al campo? ¿Qué hacemos cuando la novia no quiere ir al campo misionero? A mí me gustaría, antes de entrar de lleno en ese tema y comentar algo, ¿verdad?, de mi vida personal, me gustaría comentar también, estoy muy de acuerdo, Raúl, con, con lo que traíste, porque realmente es muy cierto. Y también tiene que ver con el hecho de nosotros reconocer quién es nuestro Padre. La misma palabra dice en Mateo 23:9, y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Yo puedo llamar a mi papá, pues papi, como con mucho amor y mucho cariño, pero yo tengo que reconocer que en el momento en la posición de autoridad, mi Padre real es Dios, al momento de yo tomar mis decisiones. Hubo una conversación que yo tuve con una persona muy cercana, una anciana, pastora, que pues yo aprecio muchísimo. En una conversación que yo tuve con ella, yo le estuve expresando algunas cosas que pues a mí me interesan hacer en el futuro, con el tema de pues moverme un campo, etcétera, etcétera. Y ella me preguntó, y me hizo esta pregunta, que yo entiendo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos, específicamente si las personas que nos están escuchando, que tienen intención de ir a un campo, me preguntó, mira, ¿y qué pasa? ¿Tú sabes la situación de salud de tu mamá? Tu mamá es paciente de cáncer, hace poco le dio un preinfarto. ¿Qué vas a hacer si a ella le pasa algo o si ella pues, se muere? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo te vas a enterar? Y yo, bueno, si me entero, porque obviamente yo no voy a tener ningún tipo de comunicación, si me entero, pues probablemente no puedo hacer nada. ¿Y eso no te molesta? Y yo, bueno, no, porque no es mi responsabilidad. Yo amo mucho a mi madre, yo la amo demasiado, pero en el momento en que ella esté en el campo, si yo no puedo hacer absolutamente nada, yo no puedo hacer absolutamente nada. Probablemente, e incluso si yo soy el que me muero primero, ellos probablemente ni siquiera se enteren. Y quizás puede ser un poco extraño decirlo, pero es la realidad. En el momento en que ellos tienen campo, aún con lo mucho que uno puede amar a su familia, uno tiene que enfocarse y saber qué es lo importante en ese momento. Si yo me entero de que a mi mamá le pasó algo, si es que me entero, porque probablemente no me voy a enterar, pues mira, ni siquiera es mi responsabilidad. Ya yo estoy allá trabajando para el Señor se va a encargar de hacer lo necesario. Como dice Raúl, hay más personas, hay más familiares. Ella no va a estar sola y yo no me tengo que estar preocupando por eso. Ella también es hija de Dios. Nuestra familia está en las manos del Señor. Yo no tengo por qué. Nosotros no nos podemos creer necesarios para que las personas resuelvan sus propias situaciones. El momento en que yo decido irme al campo, yo abandono toda responsabilidad sobre mi familia y yo se la entrego en las manos del Señor. Ahora mi responsabilidad está en atender a mi familia al otro lado del mundo, a mis hermanos en el otro lado del mundo. En cuestión al tema sobre el noviazgo, dentro de pues el tema de misiones y en cuestión directa sobre este tipo de relaciones donde uno está cambiándose al campo y
tiene una novia, etcétera, pues yo puedo contar libremente y abiertamente. A mí me pasó exactamente eso. Ya yo tenía en mente desde 2018, ya 2019, tenía en mente, ok, estos son mis planes, yo termino mis estudios y regreso al campo, me quedo allí y punto. Y justamente en ese momento que yo estoy graduándome, yo conozco a la que era mi novia y todo estaba súper bien. Ella me dijo que sí, que ella estaba dispuesta a estar conmigo. Yo le conté todas mis metas, todos mis planes y todo estaba súper bien. Todo aparentaba estar bien, todo aparentaba ser perfecto. Mis planes de tener novia en campo misionero era fantástico, todo estaba súper bien. Pero en el momento de la verdad, en el momento de la verdad, cuando el Señor me dice, este es el momento, que ya es algo que he dicho en otros episodios, yo me enteré 2 semanas antes de mi vuelo, de que era el momento de yo irme. Y cualquier otra persona hubiera hecho algo diferente, pero yo fui claro desde el principio que yo comencé mi relación con esa persona. En el momento en que el Señor me llame, yo me voy. Yo no voy a esperar a nadie. Yo no voy a hacer absolutamente nada que simplemente obedecer a Dios. En el momento en que el Señor me diga, es hora, yo tomo mi mochila y me voy. Y se acabó. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Todo el mundo lloró, todo el mundo sintió mal. Obviamente, pues la que era mi novia estaba devastada. eh, pero aparentemente, aún con todo eso, porque obviamente era algo que ya ellos sabían que iba a ocurrir en algún momento, pues todo estaba bien. Yo seguía teniendo mi relación a distancia en el momento en que era posible y solo única y exclusivamente porque en el campo donde yo estaba trabajando, donde yo estoy trabajando, no es una etnia totalmente no alcanzada que requiera que yo esté en cero comunicación. Así que yo estaba en ese mood de, pues sí, me puedo comunicar con ella, no todo el tiempo, pero sí puedo. Mantuvimos meses de relación, estábamos planificando, o sea, una fecha para casarnos y todo eso, planes futuros de lo que pensábamos que era pues la voluntad del Señor para nuestra vida y todo estaba bien. Y de momento, por situaciones, verdad, de la vida, ella se arrepintió y dijo que ya no quería estar conmigo y me dejó por teléfono, yo estando en el campo y ella estando en, en su país. Y bueno, si mi decisión de irme al campo y de obedecer a Dios fue en un gran parte de la decisión de ella, pues sinceramente, aún con lo mucho que yo la amé, yo puedo decir que yo no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque mi decisión fue firme desde el comienzo. En el momento en que el Señor me llame, yo me voy. Si ella llegó después, pues llegó. Pero si ella se tiene que ir, pues se fue. Mi obediencia hacia Dios debe ser mucho más importante que los otros compromisos que yo hice exteriormente. Y eso tiene que quedar claro. La persona que nos puede estar escuchando, si va a comenzar una relación con una persona que dice y aparenta decir que sí, que tiene llamado misionero y todo esto, hay que ser bien claro. En el momento en que el Señor te llame, lo que tienes que hacer es moverte. Y punto. Esto no es algo de que, no, espérame, no. Y este jueguito extraño, como mencionó Raúl, esto no es un juego. Esto no es un juego. La vida real no es un juego. Por situaciones más bobas, por decir así. Por situaciones más bobas, hasta por cosas de trabajo, por razones de dinero, por razones de deuda, por otro tipo de razones,
de esta tierra, la gente se separa. La gente se separa y punto. La gente decide tomar decisiones diferentes. Si hubiera sido por una, y creo que es algo que también hemos mencionado, si hubiera sido una oferta de trabajo que me iban a pagar miles y miles de dólares y mi novia decidió quedarse, posiblemente muchas personas hubieran dicho, no, vete, pichea, déjala, no te preocupes, olvídala, ve, eso es una gran oportunidad y todo el mundo va a estar bien feliz. Todo el mundo va a estar aplaudiendo. Pero la realidad no es esa. Mucho más importante es la voluntad de Dios con este mundo y con nosotros. Así que si en este momento tú estás pensando tener una relación con una persona, pues tienes que ver estas cosas. Tienes que ser claro desde el comienzo. No solamente decirlo, sino que en el momento en que ocurra la situación, ser firme en lo que tú prometiste. Como dice la palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Bueno, cuando mi esposa y yo conocimos, eso fue en la época cuando los jóvenes obedecieron a sus pastores. Mis pastores misioneros nos dijeron, número uno, queremos conocer a esa chica. Entonces tuvimos que hacer un viaje muy largo para que mis pastores conocieran la chica. Y bueno, eso fue hace más de 20 años atrás. Y segundo, mis pastores me dijeron, ustedes tienen que andar como novios en el campo, porque en aquel entonces yo estaba en el campo. Mis pastores misioneros me enviaron de su ministerio a seguir en el ministerio y me dijeron, ustedes tienen que estar como novios, obviamente no viviendo en la misma casa, pero en la misma ciudad o en el mismo pueblito, tienen que estar juntos por un año antes de casarse para que puedan conocer realmente si están compatibles y también si ella realmente tiene la convicción de casar con un misionero. Y en aquel entonces yo estaba haciendo viajes a las etnias no alcanzadas y era muy difícil para nosotros. Y muchas veces tuvimos la oportunidad de hablar realmente de nuestros valores, nuestras creencias, y muchas veces íbamos a separar y decidir no casarnos porque parecía que nuestras vidas no iban en la misma dirección. Tú joven que encuentres tu novia y ya están como novios y tú quieres ir al campo, es como un Y. Ahorita, en este momento, ustedes están yendo en la parte larga de la Y, pero llegan al campo y tú vas a la izquierda y ella va a la derecha y se va separando el matrimonio, porque en el corazón de su novia ella no quiere dejar familia. Ella no quiere seguir a Jesús donde no ha sido predicado el Evangelio. Ella no quiere vivir en lugares remotos donde no hay acceso a servicios médicos, no hay escuelas, no hay servicio de internet, no hay señal de teléfono. Así son las etnias no alcanzadas que no tienen el Evangelio y no tienen traducción de la Biblia. Están en lugares bastante retirados. Entonces, en el momento el amor dice que sí, pero a largo plazo no. Entonces, si tienes novia o novio y es posible ir juntos a una situación semejante o al mismo campo para ver realmente si pueden. Muchas veces también los candidatos misioneros llegaron diciéndonos, es que cuando fui a mi casa encontré la novia, la mujer de mis sueños. Yo siempre digo, tráigalo acá y ustedes van a ir
juntos con otras personas a un lugar remoto para un par de semanas o un mes, hacer un proyecto, para que ella pueda saber realmente lo que es vivir en el campo. Porque muchas veces las personas dicen que sí. A veces las personas dicen que sí quieren ir al campo misionero y no tienen ninguna intención ir a ningún lado. Ellas están pensando, el hombre está hablando de ir a la India o ir a Indonesia o ir a tal parte. Y ella está pensando, yo lo voy a convencer. Yo voy a poder, al momento de estar ya casado, ya voy a poder. Y si pueden tener bebé, pues ya mucho más difícil que van al campo. Y las personas literalmente están diciendo en su cabeza, yo no voy a ningún lado. O realmente creen, es una moda. El joven está en una moda y él cree que quiere ir al campo, pero la verdad él quiere estar aquí conmigo. Igualito con las mujeres que quieren ir al campo. Encuentran un hombre, ya están como novios, y el novio dice que sí. He visto eso varias veces. El novio dice que sí. Y nosotros pedimos a los candidatos, a los alumnos, a la gente que viene a la capacitación misionera, pues queremos conocer su novio. Ha pasado muchas veces que queremos conocer a ese señor que dice que quiere ser traductor de la Biblia en una etnia remota. Y yo tengo entrevista con él, yo tengo charla con él, y no es cierto. Dicen que sí porque quieren casar con la muchacha. Entonces, hay otro mensaje en este podcast. Si acaso estás escuchando el podcast y tú eres una de esas personas que anda con una persona que tiene convicción ir al campo misionero y realmente tú no, tienes que arrepentirte porque tú vas a robar una etnia de su obrero. Y eso es muy, muy serio. Mucha gente, de veras, es muy doloroso que han tenido que dejar esas personas atrás. No es necesariamente que no nos importa que nuestras familias pueden tener tiempo con nuestros hijos y todo eso. Es que hay algo más importante en la vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento. Todas esas cosas que Jesús dice que parecen ofensivos, parecen muy fuertes, realmente lo que Él está diciendo es que a fin de todo yo les voy a recompensar y también en este momento por esa vida hay que hacer algo más importante. No tenemos que olvidar que Jesús mismo nos dijo que no iba a ser fácil. Hay un costo por seguir a Jesús y tenemos que estar dispuestos a abandonar y a dejar todo lo que nos ata y que nos impide que salgamos al campo. Ahora, en versículos que leía Raúl hace un momento en Lucas 9:59, habla acerca de personas que querían regresar a sus casas, uno para enterrar a su padre y, y otro para irse a despedir de su familia. Entonces vemos una intención de una persona que ha comprendido el mensaje y que ha comprendido la labor importante que se tiene que hacer, de salir y predicar. Pero hay cosas que a su consideración cree que son más importantes. En este caso, la familia. Pero aquí Jesús deja muy claro que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, es cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero también existe la parte contraria, ¿no? Y ahorita hablaron de muchos ejemplos. No solamente es el candidato misionero el que se siente atado a la familia, sino que también la misma familia no desea que, por ejemplo, los padres separarse de sus hijos.
Entonces, esta clase de atadura, pudiéramos ponerlo así, es no comprender el Evangelio, es no entender lo que mismo Jesús nos está enseñando en su palabra. Y es lo contrario, y ahorita lo comentaban. Debe haber un gozo cuando un hijo o un familiar desea ir y predicar el Evangelio y cumplir el propósito de Dios. Debe ser un motivo de gozo y no un motivo de tristeza. Hay un pasaje en el que Pedro le dice a Jesús que ellos lo han dejado todo por seguirlo a él. Y ahorita lo leía este hermano David. Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿nosotros qué ganamos con haber dejado todo? Mateo 19:29, que ya lo leyeron, dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, nosotros no trabajamos por recompensas terrenales. Nuestra mirada está puesta en lo celestial y nuestro propósito no es recibir simplemente recompensas, sino ser obedientes a la voluntad de Dios. Tenemos que renunciar a todo lo que ocupe el lugar que debería tener Dios. Ponemos otras cosas en prioridades antes que a Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios por considerar más importantes otras cosas, entonces esas cosas las estamos convirtiendo en un objeto de nuestra adoración y eso se llama idolatría. Según el diccionario, la palabra idolatría significa un amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Entonces, muchas veces un amor excesivo que no es Dios nos lleva a no cumplir la voluntad de Dios. Y ahorita es momento en el que debes preguntarte, ¿hay algo que me está atando? ¿Hay un amor más fuerte que el amor a Dios que me ata, que no me deja ir y cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué son esas cosas que tú consideras difíciles despegarte? ¿O esos lazos que consideras que son difíciles romper? Entonces no estás poniendo a Dios en primer lugar. Y nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Recuerdo también se me viene a la mente el pasaje del sacrificio de Isaac, cuando Jehová le dice a Abraham, primero tenemos que entender que Jehová le dio una promesa a Abraham, le dijo que él iba a tener descendencia, y así fue, así sucedió. Nació su hijo Isaac siendo ya mayores, pero hubo un momento, un tiempo, en el que Jehová le pidió que sacrificara a su único hijo. Y en Génesis 22:12, después de que Abraham había sido obediente y había llevado a Isaac a aquella montaña o aquel monte para sacrificarlo, Jehová le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y muchas veces los padres en la actualidad eso es lo que hacen. No desean desprenderse de sus hijos, no desean desprenderse de ese lazo que los une y más en este ámbito latino en el que nosotros vivimos, donde la familia es súper importante, que lo es, sí es importante, pero hay cosas más importantes y esa es cumplir la voluntad de Dios. Y aquí Abraham entendió que lo importante no era el hijo que Dios le había prometido y le había dado, sino la obediencia a Dios. Y en esa obediencia, cuando Dios vio esa obediencia, Dios mismo le proveyó el objeto de sacrificio. Entonces, tenemos que entender esto y si tú estás escuchando y eres padre o eres algún familiar y conoces a algún familiar tuyo se quiere ir al campo y no lo comprendes, tienes que entender que lo más importante es la voluntad de Dios. Y si tú quieres ir al campo y tu familia es algo de lo cual tú te sientes atado, entonces pasa más tiempo leyendo la palabra de Dios, porque en ella tú vas a encontrar que eso es precisamente lo que Jesús nos está pidiendo, que no solamente romper nuestros lazos familiares, sino romper todo tipo de lazo que no tenga que ver con cumplir la voluntad de Dios, ya sea familia, sea novia,
sea trabajo, sea cosas materiales, terrenos, lo que sea. Tenemos que romper con todo eso para poder entonces nosotros estar en total disposición en las manos de Dios para hacer su voluntad. Me gustaría preguntar al hermano Abieser porque recientemente él tuvo la oportunidad de regresar a su casa. Yo también durante mis años en el campo, yo he regresado a ver familia y la verdad no fue muy bien y fue aún más difícil para mí y para mis familiares porque solo fuimos por un par de semanas, pero fue más difícil para ellos y más difícil para nosotros porque estamos restableciendo en lazos y relaciones y estamos extrañando y estamos reacostumbrando. Les voy a decir, miles de misioneros han regresado a casa por sabático y furlough, cosa de cada 4 años, que es un protocolo norteamericano que cada 4 años el misionero regresa a casa por un descanso. Bueno, es tema para otra sesión de Sígueme, pero quiero preguntar al hermano Abiser cómo fue, qué experimentó en eso, porque él se fue a tomar su capacitación misionera y luego vino al campo por casi un año y tuvo que regresar por algunas cuestiones de trámites, etcétera. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue tu tiempo en casa? Sinceramente, cualquiera pensaría que volver a casa es un sueño. Y sinceramente no lo es. No estoy diciendo que no agradezco el poder ver a mi familia de nuevo, ni nada por el estilo. Pero definitivamente me he dado cuenta que es algo que nosotros no necesitamos. Es como si hubieras ido a un espacio que tú pensaste que pertenecías, pero te diste cuenta cuando llegaste que, que no, que realmente no estás donde se supone que estés, o no estás donde se supone que perteneces. Claro, obviamente sí pude resolver gran parte de las cosas o de mis responsabilidades haciéndolas, las logré hacer, pero sinceramente cuando llegué incluso, llegué otra vez a el estilo de vida de antes, e incluso cuando entré a mi cuarto sentí que estaba en el cuarto de otra persona, sentí que estaba en la casa de un desconocido. Para mí ha sido bien extraño, o sea, yo todavía no me acostumbro. Y es porque realmente ya cuando uno está en el campo, ya cuando uno está trabajando completamente en el ministerio, ir un momento a tu casa a resolver un problema para regresar es como un descuadre. Claro, ha sido bendición en el sentido de personas que el Señor me ha dado la oportunidad de ministrar, personas que han requerido pues, de una palabra de parte del Señor y pues fantástico, gloria a Dios. Ha sido muy diferente a lo que uno piensa que es regresar a su casa. Uno piensa que va a descansar, que todo va a ser hermoso, que todo el mundo te va a recibir con los brazos abiertos, que no sé. O sea, hay gente que tiene expectativas de ese tipo de índole. Yo no, pero hay gente que sí las tiene. Y es otra cosa completamente diferente. Hay gente que ya se olvidó de ti. No es tan bonito que digamos. Sigue en el mismo estrés de siempre. Y realmente, aunque fue necesario por unas cosas en específicas, te das cuenta que habiendo estado en el campo y punto, hubiera sido mejor en algunos ámbitos. Si me preguntan si me arrepiento de haber venido, puedo decir que sí, puedo decir que no. Sí, porque realmente pues extraño estar en mi campo, extraño estar con la gente,
y enfocarme en el trabajo que tengo que hacer. Pero a la misma vez no me arrepiento porque sé que habían personas que necesitaban una palabra que los motivara a dirigirse hacia la voluntad del Señor. De todos modos, realmente yo no tengo la intención de volver para acá, sinceramente. Así que esa sería mi respuesta. Realmente sí fue bueno, pero realmente me sentí fuera de mi lugar. Me sentí fuera de casa, en realidad. Recuerdo el día que yo empaqué todas mis cosas que dejé en casa de mi padre. Eso fue antes que me casé. Y yo vendí las cosas. Y yo no dejé nada en casa de mis padres. Y yo sugiero que desocupe su cuarto, que ponga las cosas en caja, que los dones a Ejército de Salvación o a la iglesia o a los pobres. Y definitivamente deje eso, porque realmente te va a liberar cuando tú tienes un cuarto y tus padres siempre están esperando. Estás causando dolor en ellos también, porque tu mamá está entrando a su cuarto, está viendo las cosas, está extrañando a su hijo. Pues ahora es un adulto, ahora es hombre, ahora es misionero de campo. Pues sugiero que lo dejas. Y también eso va a liberar a sus padres. Porque realmente cuando la Biblia habla de un hombre casando con una mujer y dejando su casa y dejando los padres para formar otra familia, pues es casi igual porque tú vas a la familia al otro lado del mundo. Y todos somos de la misma linaje de sangre. Todos somos familia. Solamente estás estableciendo familia en otro lado del mundo. Y puede ser que Dios te va a proveer una esposa en tu campo. Tú no sabes. Eso es lo que mis pastores siempre me dijeron. David, si tú vas a casar, vas a encontrar su esposa haciendo exactamente lo que estás haciendo tú en tu campo. Y no debes esperar menos de parte de Dios. No es que Dios no nos quiere casados, es que Él no nos quiere casando con gente inapropiada para los campos. No es justo dejar esposa, familia, niños en casa cuando tú vas al otro lado del mundo. Yo puedo decir que en el caso de los hombres, como en la historia que Abiezer nos contó, su testimonio de lo que le pasó a él, en mi parte, en caso de los hombres, y esto es solamente en los hombres, cuando la mujer acepta y está dispuesta a seguir con el hombre, que ya sabe que este hombre tiene este camino y se ha puesto estos propósitos en su vida para el reino, para Dios, la mujer, al decir sí o no, no le está diciendo al hombre, lo está haciendo para Dios. De igual forma, yo ya estaba casado, iba a hacer un viaje y mi esposa no quería ir. Entonces yo simplemente me volteé, la miré y le dije, yo no hago esto por mí, ni por ti, yo lo hago por Dios. Que tú vayas o no, no hace nada la diferencia. Yo aún así lo voy a hacer. Al otro día, mi esposa estaba conmigo en el autobús yendo hacia la etnia. Es algo que las mujeres deben de saber. Cuando yo entiendo eso de que no, de que, como dijo el hermano David, que no es justo dejar a los hijos o a la mujer, pero yo, me puedes llamar radical, me puedes llamar como lo que sea, pero si ellos no quieren ir y yo conozco la necesidad y yo tengo la opción de ir, entonces voy a ir.
Lo lamento, pero esos niños, hay muchos niños creciendo sin padres en todas partes del mundo y eso no haciendo no expandiendo el reino. Los papás simplemente se fueron porque no querían a los niños o eran borrachos y se fueron y dejaron a la esposa con madre soltera y 3, 2, 4 hijos. Llámame radical. También yo llamaría radical a lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Pero no lo llamo así. Es lo que es. Si tu amor no es para Jesús, estás viendo tu propia vida y el beneficio de los demás. Y aún así te sigues preocupando por tus hijos y por tu hija. Hace 2 días, hace 3 días, yo sentí pena, dolor, me sentí mal por mi hija, porque en algún aspecto yo decía, ella está creciendo de la forma diferente a como yo me crecí cuando era niño, jugando con primos, jugando con primas, persiguiéndonos, haciendo muchas cosas que los niños hacen en un pueblito. Ella no hace eso. Yo me sentí mal por eso, pero inmediatamente se fue. Porque yo no lo necesito en mi vida, no es parte mía, es de Dios. Yo sigo lo que Dios me manda hacer. Ellas, hablo de mi esposa y mi hija, pueden seguirme y acompañarme en lo que yo estoy haciendo. Pero si ellas no quieren, la puerta todo el tiempo está abierta para quien quiera irse. Nadie es indispensable en esta vida. Y en cualquier momento puede ser uno quitado y se pone otro ahí. Y ese es el problema que este mundo ha hecho en todas las personas, con el hecho de que te dicen, es necesario que tú regreses a ver a tu mamá, a ver a tu papá. Es necesario, te necesitan. Y como dijo Sergio, lamentablemente la cultura latinoamericana sí es, todo está en torno a al núcleo familiar. En otras etnias es mucho más intenso. Simplemente con el hecho de desobedecer, ya no eres parte de la familia. Ojalá si fuera en mi caso, la verdad. Porque entonces yo le diría al Padre, Padre, yo hice tu voluntad. Ellos me sacaron de la familia. Llámame radical, o como quieras llamarme, pero la necesidad es mucho más importante. Las personas allá afuera, que también tienen familias, están muriendo sin Jesús. Cuando mi familia, mi esposa que se quedó en casa, que no quiere ir porque tiene que cuidar a su hija, porque no confía completamente en Jesús, porque aún su fe no es grande, porque es débil, porque piensa en su hijo más que en las cosas de Jesús, porque piensa en su casa, en su terreno. Todas estas cosas son impedimentos para llevar el Evangelio. Por eso nos dice Jesús que vendamos todo y se lo demos a los pobres y lo sigamos sin ninguna atadura. Si este joven rico hubiera hecho caso, él estaría, tal vez, estaría un libro escrito en la Biblia. Estuviéramos leyendo el día de hoy, diríamos, oh, este es el joven rico, mira, y escribió el libro. Y que, oh, sí, sí, andaba con Pablo. Y le escribió a la iglesia de Tesalonicenses también, mira, wow, lo que dice el joven rico. Jesús nos pide dejar todo en este mundo. Su mamá lo seguía a todas partes donde él iba, sirviéndole con lo que podían hacer. Sus hermanos no iban enfrente de él, sus hermanos iban buscándolo a él. Está fuera de locura, está loco, ¿qué hace?
Tal vez puedan editar, tal vez esto se vaya a editar y no sé si sea coherente para todos, pero no es justo pensar en mi familia cuando hay más necesidad allá afuera de la que ellos tienen aquí, porque ellos ya tienen el Evangelio, hermano. Ellos ya tienen su Biblia en su idioma, hermano. Ellos ya tienen conferencias cristianas en su idioma, en Facebook, en todas las redes sociales, hermano. Ellos ya tienen Zoom, hermano. Computadoras y teléfonos, hermano. Con cristianismo en todas partes. Las etnias totalmente no alcanzadas no tienen nada de esto. No hay palabra en su corazón del Evangelio, hermano. Dejen de hablar de la familia. Dejen de preocuparse por sus padres o por la deuda de su madre. Ellos ya tienen el Evangelio. Ellos ya son ricos, pero no lo ven. O llévense a sus padres con ustedes, pero sus padres tienen que seguirlos. A Jesús lo seguían sus hermanos, lo seguían su mamá hasta la muerte y lo vieron cómo lo crucificaron. Yo en algún momento me sentí igual como Abiezer se siente en este momento. Llegué al punto en donde no podía. Yo fui tal vez en el primer año estando en el campo. Yo fui a mi casa y llegué a la casa de mi madre y yo me sentía incómodo. Yo escuchaba todos los problemas que tenían la familia. Y llegas a ayudarles a darse cuenta que ellos tienen que perdonarse a sí mismos y dejar de estar peleando entre ellos, como niños pequeños jugando canicas, inmaduros, que siempre quieren de ti todo el tiempo que les puedas dar, como que nosotros le debemos a ellos algo. Ok, hay que honrarlos, sí, pero no debemos nada a nuestros padres o a nuestra familia, porque todo lo que se les ha dado a ellos para que nos cuidaran a nosotros fue por el Padre. Todo vino del Padre. Todo. No hay nada aquí en este mundo que nosotros hagamos o salga de nosotros. Todo viene del Padre. Oramos. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por este espacio, Señor, donde podemos hablar y aprender de tu palabra. Sabemos que este tema quizás sea difícil o fuerte, Padre, pero sabemos que tú, Padre, pones esa convicción en nuestro corazón de ponerte como prioridad de nuestra vida. Saber que tú eres nuestro Padre, que tenemos que obedecerte a ti, Señor. Nos humillamos en esta hora, Señor, y nos ponemos obedientes a tu mandato. Si es necesario que abandonemos familia, lo hacemos, Señor, con el único fin de cumplir y ser obedientes a tu mandato, para que tu reino se extienda sobre esta tierra. Gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, y te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, que podamos leer tu palabra y podamos absorber, Señor, podamos aprender y podamos ser redargüidos a través de ella. Ponemos todo en tus manos, te lo agradecemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.